Bueno, ya estamos de regreso aquí en la W Radio Latino 2 y contando noticias de Latinoamérica, ¿no? Asesinan a manager de grupo venezolano, caramelos de cianuro. La prensa venezolana informó que el cadáver del representante venezolano fue encontrado con un disparo en la cabeza. ¡Wow! Tres ecuatorianos a la deriva son rescatados en las costas de Guatemala. Los rescatados son Roberto Mora, de 35 años, Walter Respinosa, de 38, y Edison Castañeda, de 40, quienes viajaban en la lancha Sofía 1. Ecuador obtiene su voto en la ONU sobre investigaciones en Siria. Aún así, con 41 votos a favor, 3 en contra y un segundo abstención, el Consejo de la DDH de la ONU resolvió prolongar su misión. España obligará a sus dirigentes a explicar cómo gastan el dinero. El vicepresidente Soraya Sáenz de Santa María dijo que España es uno de los pocos países de Europa que carecen de una norma de libertad. Vamos a ver si extendemos un poco más de esta noticia. Entonces dice, España dio este viernes el primer paso hacia la ley de transparencia que facilitará el acceso de los ciudadanos a la información de cómo y en qué gastan el dinero sus dirigentes, y además castigará a los altos cargos malgastadores. La vicepresidencia Sotomayor Sáenz de Santa María dijo que España es uno de los pocos países en Europa que carece de una norma de libertad de información cuyo borrador inicial se hizo público en el habitual Consejo de Ministros de los viernes. La ley prevé un acceso completamente para el público a los presupuestos y subvenciones que manejan las autoridades nacionales, regionales, locales, además de conocer sus retribuciones. Cualquier persona podrá solicitar esta información. Pues bien, ya ustedes se dan cuenta que las cosas se van comenzando a saber a base de esto, la información, ¿no? Estamos cada día mucho más cerca de diferentes países gracias a la información. Japón prepara sus antimisiles para hacer frente al cohete norcoreano. Las autoridades, wow, esto está fuerte. Se pueden dar cuenta que hay cosas también tremendas. Japón prepara sus sistemas antimisiles para hacer frente al cohete norcoreano. El gobierno japonés ordenó este viernes el despliegue de su sistema de defensa antimisiles, 3 semanas antes del lanzamiento de sus cohetes norcoreanos que podrían sobrevolar territorio nipón. He dado la orden de preparar el despliegue de los sistemas PAC-3 y del buque de guerra equipado con ojivas, declaró el ministro japonés de defensa Nokio Tanaka. Japón dispone de 2 dispositivos complementarios de defensa antimisiles, bases de misiles tierra-aire, Patrio, avances Copovidad 3, PAC-3 y destructores equipados con sistema de combate AGIX que permite disparar misiles interceptores estándar misiles 3 SM-3. Las autoridades niponas temen que el cohete norcoreano o partes de su lanzadera caiga en territorio japonés en sus aguas territoriales. Pues que vean que los problemas están por todas partes del mundo, ¿no? A veces la gente dice, no, es que ya estamos cerca del fin del mundo y la humanidad se va a encargar de destrozar a la humanidad. Bueno, todo esto no es tampoco una premonición del fin del mundo, simplemente los desacuerdos que tienen en las fronteras y las formas de pensar de cada una de las diferentes etnias, ¿no? Es complicado. Un menor marroquí se arroja del 4.º piso tras ser violada. La menor, que se encontraba ingresada en el hospital Mohamed de Tanguer, sufre roturas a nivel de la pierna y la mandíbula, por lo que, como ustedes pueden ver, pues noticias y noticias y más noticias. Dice, la primera liberación de secuestrados de la FARC será el 30 de marzo, dice Piedad, en 2 grupos, el del 30 de marzo y el del 1 de abril. Serán liberados los 10 policías
y militares que aún están en poder de la FARC, anunció la diputada. Juez pide exhumar cuerpos de víctimas de enfermeros en Uruguay. Los cadáveres de las personas asesinadas por 2 enfermeros en 2 centros hospitalarios serán exhumados para analizarlos. ¿Qué pasó ahí? Ahora, después de ser exhumados, van a saber. Asesinado de Tuluá, murió en la balacera tras 32 horas de asedio. Joven argelino que mató a tiros a 7 personas en Francia fue entregado por el Al-Qaeda en Pakistán. América y el mundo, desde el sismo del 7.4 que sacudió el pasado martes, la tierra no ha parado de temblar la zona del estado de Guerrero, cuyos habitantes, lo que estábamos comentando, ¿no? Que la gente está muy preocupada allí en México porque piensan que va a venir una ola de movimientos sísmicos, ¿no? Dice que no ha parado y muchas de las personas duermen a la intemperie por temor a que caiga sus casas. ¿Quién no, no? Pues imagínense que si están viendo que hay un terremoto, obviamente lo menos que pueden pensar es que van a estar a salvo en las casas de ellos, que muchas de estas son frágiles. Dice, con una larga caminata por Quito terminó la marcha por el agua y la vida. Aquí tenemos unas imágenes que nos están llegando, donde que dice, terminó la marcha, movilización de indígenas y correístas. Elevado los pulgares en señal de victoria, los dirigentes de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAE, Humberto Cholango, y del Ecuarunari y del Finil Tenesaca llegaron al parque El Arbolito, guiando a miles de indígenas luego de las 5 horas de caminata de ayer, y el recorrido desde la Amazonía les tomó 15 días. A las 14:30 cruzaron su meta, el simbólico parque capitalino, que en la mañana había sido ocupado por simpatizantes del gobierno. Desde las 9 hasta las 9:30 habían salido del sector de Guamaní Sur de Quito desde las instalaciones de la Unidad Educativa Nueva Primavera, donde pasaron la noche las diversas delegaciones indígenas, montubias y negras, que se sumaron a la marcha por su último tramo. Tras un ritual de purificación, nativos amazónicos, autodenominado Ejército Arutam, con rostros pintados de negro y lanzas de chonta, tomaron a delantera de la marcha para dar enseguida a sus líderes. Además de Cholanco, Tenesaca, estaba Paul Vázquez, el prefecto popular, Mesías Tatamúes del Frente Unitario de Trabajadores, Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, y otros. Caminaron por la avenida Maldonado y para entonces eran más de 2,000 personas. A buen ritmo descendieron por las principales avenidas, acceso al sur de la capital, hasta el puente de Guájalo. Ciudadanos salieron a las aceras de sus casas y negocios a aplaudirlos y a darles alimentos, agua, bebida. Otros, en menos magnitud, gritaban consignas a favor del presidente Rafael Correa. No pasó de una confrontación verbal. La marcha tomó fuerza en el sector de la Villa Flora, donde se incorporaron trabajadores sindicales, maestros de la Unión Nacional de Educadores, estudiantes secundarios y universitarios. Entonces se incrementó a más de 8,000 personas según los datos de la policía. Así es que, ya ustedes saben, tomaron la avenida Napo hasta el sector del Trébol cuando se registraron incidentes con la policía. Cientos de uniformados se ubicaron en la avenida Pichincha para evitar que la marcha entrara para la Marín Centro de Quito. Luego de un breve forcejeo, la policía abrió paso y cedió a la presión de la multitud. En ese momento fue visible la magnitud de la marcha, una torrente multicolor. Los primeros ingresaban en el centro de Quito, los últimos descendían al Trébol. Tomaron vías alternas al sector de Tola, ingresando por San Blas
y por Gran Colombia hasta el Arbolito. Allí esperaban las delegaciones que llegaron desde el norte del país. Esta organización danzó y zapateó al ritmo de San Juanito. Hicieron el ingreso a Quito desde la población de Otavalo, Intán, San Pablo del Lago y Cayambe. Las mujeres portaban huipalas de larga que cubrían con cuadras de la avenida 10 de agosto norte. Hombres soplaban los churros, chunchas gigantes. Ya unidos ingresaron todos al parque y dirigentes se subieron a una tarima. Empezó el discurso, las fuertes lluvias se cayó, no les dispersó hasta alistar los micrófonos. Se escucharon al fondo la canción Venceremos del Pueblo Nuevo, que utiliza país para sus concentraciones. El primero en hablar fue Cholango. Nos hemos levantado como dignidad para decirle al gobierno de Rafael Correa que vea, que escuche, que aquí está un pueblo que le está pidiendo no a la minería y que no gobierne con el partido de la derecha. A los asambleístas los responsabilizo de hacer leyes en favor de las empresas y en perjuicio de las organizaciones sociales. Sinvergüenzas, tienen que haber aprobado la ley de agua y hubiésemos evitado hacer esta marcha. Bueno, fue todo un acontecimiento, ¿no? Como les decía, fue también todo un acontecimiento el encuentro con el señor ministro de Comunicaciones. Pues le planteamos que, como en este caso están peleando por el agua, acá nosotros estamos peleando porque realmente se hagan proyectos que vayan en favor de los migrantes. Yo había comentado la otra vez que era increíble, ¿no? Que nosotros allá, un país tan pequeño, que tenemos grandes recursos y entre ellos las cosas que consumimos. El reciclaje lo hacen las envasadoras en el Ecuador. ¿Cuánto vale? 2 centavos cada envase ser recolectado. Pero ¿qué sucede? Aquí en este país hay unas estadísticas donde dicen que no llegan al 50% del reciclaje en su totalidad. Estamos hablando de que si, un ejemplo, salen 1000 botellas y aquí son a 5 centavos, estamos hablando que son como $50. ¿Qué es lo que sucede? No llega a la mitad, son $25 que se quedan en este dinero de depósito para regresar el envase. La idea es que en Ecuador, si hubiésemos hecho los migrantes con las personas que cogen el bono de la pobreza, hubiese tenido una inversión los migrantes y un mejor desarrollo y una menor dependencia a la gente que coge el bono de la pobreza. Sencillo. Los migrantes hubiesen podido hacer grandes naves alrededor del Ecuador donde que se hubiese recolectado el reciclaje. ¿Qué sucede? A las personas que cogen el bono de la pobreza posiblemente les detenían un 20 o un 40% del dinero que cogen por esa causa. Y a través del banco del migrante que se le quiere dar vida, si hubiese hecho el depósito del dinero, de todo el dinero que recolectan por concepto de detención por una botella. ¿Saben? Cada vez que alguien compra un agua, un jugo, una cola en el Ecuador, le detienen 2 centavos. Mentira, 2 centavos. Entonces, ¿qué pasa? De esos 2 centavos, recuérdense que si aquí no recolectan el 50% de todos sus envases en el Ecuador, es mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estas empresas que recolectan este dinero lo depositan en el banco del migrante para que sea el capital con el que tienen que trabajar los ecuatorianos y las personas que cogen el bono de la pobreza, tuviéramos capital. ¿Saben ustedes cuántos miles de dólares se van acumulando cada vez que estas personas no regresan esos envases? Entonces hay una gran cantidad de dinero. Bueno, DJ Michael dice que vamos a una pausa y ya regresamos enseguida. Gracias, DJ Michael.